Lo que tú hagas tiene que estar directamente entroncado con el propósito de la compañía. La elaboración de contenidos, digamos, puede tener dos grandes partes, ¿no? O dos grandes fases. La identificación e ideación de cómo ese contenido debe de materializarse. Y luego, fundamental, cómo lo difundes, cómo lo esparces, ¿no? El capitán de los intangibles, navegando con la brújula de la reputación, marca y comunicación. Este es un espacio creado por y para directores de intangibles. Mi nombre es Diana Barberí y aquí hablamos de las principales palancas para crear valor a largo plazo, conseguir licencia para operar, diferenciarse, crecer en liderazgo e influencia positiva. Hola capitanes, hoy os traigo una historia de transformación de periodista económico a líder de comunicación en una de las empresas energéticas más importantes de Europa. Nuestro invitado es Carlos Pizzá, Head of Media and Communications Iberia en Endesa y alumni del programa que tenemos con ESADE de Global Chief Corporate Officer. Carlos ha vivido el periodismo y más en concreto el periodismo económico desde dentro durante casi 2 décadas en medios como Expansión, El Economista, El Confidencial y ahora lidera un equipo de más de 25 personas en España y Portugal encargado de construir la narrativa corporativa de Endesa. Una de sus últimas grandes apuestas ha sido Conexión Tierra, un video podcast que rompe los esquemas tradicionales y busca hacer un nexo entre el mundo rural y el urbanita, abordando de una forma didáctica muy diferente cómo la transformación energética y la apuesta por las energías renovables ayudan a desarrollar la economía y la biodiversidad en las zonas rurales donde se implantan. Todo con un tono cercano, emocional, porque sí, comunicar desde una utility también puede ser y debe ser enseñar, conectar, transformar, diferente, ¿no? Algo diferente. Bienvenido, Carlos, al Capitán de los Intangibles. Muchísimas gracias. Encantados de tenerte. Además, esta presentación, en fin, me hace casi sonrojarme. Así que, de verdad, que muchísimas gracias por tenerme a mí y por tener a Endesa, en definitiva, en el video podcast. Encantados de teneros. Tú vienes desde el mundo del periodismo. Ahora lideras la estrategia de medios y contenidos de una energética. ¿Cómo ha sido ese cambio y qué aprendiste? Pues mira, te diría que afortunadamente tuve una experiencia previa. Sí que es cierto que corta, de unos 2 años, en una empresa de tecnologías de la información y de defensa que se llama OESIA, y ahí pude ver lo que era la comunicación corporativa y la relación con medios, también la comunicación interna en aquel caso, no ahora, desde una compañía. Pero debo decir que me picaba todavía un poquito la cosa periodística y bueno, a través de algunos buenos amigos pues pude volver al periodismo económico hasta el año 2020. Así que bueno, estuve estos 2 años en OESIA y algo ya pude apreciar. A ver, yo siendo muy franco, para todos aquellos que nos escuchen y hayan pasado o estén planteándose pasar del mundo del periodismo al mundo de la comunicación, yo creo que hay algo importante para los periodistas que deben saber, y es que, permíteme decirlo así, casi que pasas de ser alguien a no ser nadie, en el sentido de que ya no te valoran por tu firma, no te valoran por las noticias que consigues y no te valoran por la repercusión o reputación personal que tú tienes y que por tanto aportas también a tu medio de comunicación, ¿no? Te van a valorar por otra serie de cuestiones, ¿no? Yo te diría que algunos aprendizajes concretos que he podido interiorizar en estos más de 5 años ya de trayectoria en Endesa, en relaciones con medios y gestión de la comunicación digital, por citarte algunos. Uno es la absoluta necesidad y de interiorizar que tienes que comunicar y transmitir en tiempo real cualquier cuestión. Es decir, casi te diría que es como la radio. Si pasa algo, llama a tus jefes porque seguramente te van a meter en antena porque ha ocurrido algo importante. El concepto de tiempo real para mí ha sido fundamental y lo he aprendido a veces por las buenas y a veces porque se cometen también algunas equivocaciones. Entonces yo creo que ese concepto es muy importante. También, de alguna manera, es muy importante seguir tejiendo una red de fuentes.
fuentes internas. Necesitas conocer tu compañía, necesitas conocer a las personas que tienen la información importante dentro de la compañía, y necesitas cultivar esas fuentes como quizá en otros momentos has podido cultivar fuentes que te contaban noticias, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y al mismo tiempo, o al menos así lo veo, es muy importante tratar de mantener la red de contactos plural, multisectorial, diría que incluso multigeográfica, que has podido construir durante tus años de periodista. ¿Por qué? Porque esas personas te mantienen al tanto de lo que ocurre fuera de tu compañía, fuera de tu sector. Una compañía del IBEX como Endesa, un sector como el energético, te obligan a prestar muchísima atención a lo que pasa en tu compañía, a lo que pasa en tu sector, y es verdad que sin quererlo como que te vas cerrando tu campo de visión. Es necesario, o para mí es muy necesario y muy enriquecedor, mantener todas esas fuentes, conocidos, amigos que has podido construir durante tu etapa previa en la prensa. También creo, no me quiero extender, pero creo que también en cuanto a dinámicas de trabajo, es importante también señalar que el tiempo dedicado a las reuniones, a los consensos, a construir el discurso entre todos, es fundamental. Y eso es tiempo que tienes que dedicar a tu Teams, a sentarte, a ir aquí, a ir allí, a una planta, a otra. Entonces todo eso es trabajo, pero diría que también el trabajo empieza después de ese trabajo. Entonces, de una posición, si me lo permitís, poco individualista del periodista que busca, que va, que se lo trabaja, pasas a un ámbito en el que la generación de esos consensos es indispensable, porque si no estarías trasladando hacia el exterior algo que no es la posición de compañía, ¿no? Entonces, para mí eso también ha sido un aprendizaje. Y luego, por último, otro aprendizaje, y lo dije, vamos, y se lo comentaba a mis compañeros nada más llegar, otro aprendizaje ha sido poder estar rodeado y trabajar con gente de altísima cualificación, que no significa que en los medios no la haya, la hay, pero diría que en la empresa, creo que en Endesa y seguro que en otras compañías, estoy seguro, hay profesionales de altísima cualificación que te exigen a ti mismo estar en un nivel de exigencia top, porque si no, no estás al nivel de las personas que tienes enfrente de ti. Entonces, eso también es un aprendizaje en el sentido de, oye, tienes que estar a tope siempre, que no significa, insisto, que en los medios no lo estés, pero el nivel y la constancia del nivel al que necesitas estar, para mí ha sido mayor que los medios de comunicación. Esa es mi experiencia. Muchísimas gracias. También entiendo que tienes que conocer muy bien la realidad del negocio, ¿no? Que eso es una exigencia aparte muy grande. Efectivamente. Yo creo que yo, por ejemplo, una de las cosas que hice cuando ya conocí y supe a ciencia cierta que venía Endesa, pues fue leerme el informe anual, de pe a pa, para empezar. Aparte de repasar notas de prensa, noticias, la web, la parte corporativa de la web, la parte de inversores, quizá por cierta cojera de periodismo económico. Pero sí, absolutamente. O sea, si no conoces tu casa, ¿no? O dicho de otra manera, si no tienes tu casa, la conoces y la tienes limpia, a lo mejor no la puedes enseñar. Entonces yo creo que eso, sí, totalmente de acuerdo, Diana, eso es fundamental. Cuando un periodista da ese salto al mundo de los intangibles y la reputación, cambia de lugar, pero creo que no cambia de misión. Sigue contando historias, lo que pasa es que ahora cuenta historias de la propia organización y la cuenta frente a sus públicos, ¿no? Uh-huh. Y el beneficio yo creo que está también en esa mirada crítica, responsable, narrativa del propio periodista, que creo que ayuda mucho a esa credibilidad y confianza que tiene que tener la empresa para poder ser relevante. Sí, efectivamente. Al final eres una de las caras de la empresa, aunque como decía al principio tu nombre no deba figurar porque no es esa la misión, pero sí que es verdad que eres una de las caras ante algunos grupos de interés muy relevantes, y es verdad que la generación de esas relaciones de confianza con los grupos de interés externos son la base. Creo que aquí una vez más los periodistas tenemos quizá un poquito de ventaja porque es necesario tener esas relaciones de confianza para poder hacer tu trabajo en un medio, ¿no? Sea cual sea.
incluso los nuevos medios, porque si hablamos de los videopodcasts, no va a venir a alguien a verte a un videopodcast si por las buenas, es decir, necesitas una relación previa, necesitas haber construido algo para que vengan a compartir sus experiencias, ¿no? O sea cual sea el medio, eso es clave y el ejercicio del periodismo algo te da. Y cara también al exterior, como digo, eres una de las voces, pero también creo que otra ventaja de pasar por el periodismo es que de alguna manera, o al menos yo lo he sentido así, tus interlocutores en la prensa saben quién eres, saben de dónde vienes y te tienen un respeto de inicio. Es decir, incluso en mi caso, afortunadamente, ¿no? Pues he podido pasar por muchos medios económicos relevantes, prácticamente todos, o de los más relevantes, y pues o he tenido la suerte de que mis actuales interlocutores eran mis ex compañeros, mis ex jefes, mis ex directores o subdirectores. Entonces, bueno, eso yo creo que siempre te aporta. No significa que con eso lo tienes todo hecho, ni muchísimo menos, pero no tienes que romper el hielo y la relación de alguna manera está establecida, ¿no? Y luego, pero tienes que construirla de otra manera. Ahora ya no eres quien eras. Entonces, bueno, tienes que generar esa confianza, pero de otra manera, diría. Efectivamente. Y si quieres, hablemos un poco de esa relación previa que tenemos entre Corporate Excellence y Carlos, de Global CCO, claro, yo diría, ¿no? Claro, hace un año pasaste por nuestras aulas, ahora eres alumni de esta comunidad que no para de crecer, son casi 300 profesionales que ya han pasado por las horas de Global CCO. Me gustaría saber qué te ha aportado esta formación en tu día a día, cómo te ha ayudado a elevar esa mirada desde el departamento de comunicación, ¿no? Hacia otros temas estratégicos como la reputación, el liderazgo corporativo. Totalmente. Yo debo decir que solicité hacer este curso y afortunadamente lo pude hacer porque justo veía todo eso que tú has dicho, a que había mucho más, aparte de la relación con los medios, que es crítica, por supuesto, pero había mucho más y yo lo desconocía, lo intuía, leía cosas, pero me notaba que no tenía el conocimiento y, digamos, no estaba abierto a ese mundo. Entonces fue por vocación de decir, oye, sé que es un programa que es exigente, las 3 semanas, que entiendo que sigue siendo así, Sí. en el que lo hacemos, pero y bueno, pues con situaciones familiares que cada uno tenemos la nuestra, entonces pues iba a ser exigente, pero tenía ganas. O sea que todo eso que tú has dicho fue precisamente lo que me motivó a solicitarlo y hacerlo. Y algunas notas que traía, porque no quería que se me olvidara, para mí el curso de Global CCO a mí me ha supuesto apertura de horizontes profesionales, clarísimamente, actualización de conceptos, reconocimiento y aprendizaje del resto de compañeros del mundo de la comunicación en sentido amplio con los que coincidí en el año y con los que además seguimos en contacto, una gente la verdad que maravillosa. Por supuesto, aprendizaje y reconocimiento del claustro de profesores, que te rompe los esquemas, te haces volver a casa diciendo cómo es que yo no sabía esto, cómo no me había fijado en esta cuestión, cómo no había ido a hablar de este libro o de cualquier otro material de los que usaron, o cómo no había abordado, por ejemplo, recuerdo la clase con la persona de BBVA y sostenibilidad, cómo no había abordado la sostenibilidad desde este punto de vista desde el que él nos hablaba, ¿no? Es decir, con todo lo importante que es la sostenibilidad en una empresa energética, pero es verdad que, como decía al principio, quizá te cierras a lo que es ese ámbito. Y el Global CCO es oxígeno y es otras visiones, ¿no? Las que te aporta. Y luego un ejemplo concreto que estoy aplicando ya, y es que, claro, conoces mejor cómo se mide la reputación. Conoces mejor lo que es RedTrack, lo que es Merco, lo que hay detrás de esto y cómo es de importante, ¿no? Y no me hubiera atrevido, lo digo así, a lanzar durante este año 25 un plan por mi cuenta y riesgo, ¿no? Y por supuesto respaldado por la dirección general y por otros compañeros, un plan para mejorar nuestra posición en Merco. No me lo hubiera, o sea, sería algo que estaría fuera de mi visión de lo que tengo que hacer. Lo he integrado, debo decir que de momento
parece que está funcionando, pero como esto no para nunca y esto se mide todos los años y las oleadas vienen y vienen, ¿no? Para actualizar, pues ahí seguiremos. Pero es un ejemplo concreto de algo que me he traído para Endesa, y seguro que ocurrirán y pondremos en marcha más cosas. Así que no es porque esté aquí, pero para mí absolutamente de 10 el curso, lo que ha aportado y lo que seguro que va a seguir aportando, gracias también a la actividad que seguís desarrollando con los alumni y permanentemente. O sea que para mí de 10. Cuánto nos alegra haber contribuido a ese tu crecimiento profesional y de conocimientos, de amplitud de miras, ¿no? Es lo que justamente nosotros buscamos, aportar a nuestros alumnis conocimiento para que se puedan convertir en business leaders que puedan construir confianza, reputación, buena advocacy para las marcas. Absolutamente. Me alegra mucho que hayamos ayudado a fortalecer también ese plan de reputación que comentas en Endesa. Sí. Está siendo así. Qué bueno. La creación de contenido propio se ha convertido en uno de los grandes retos, pero a la vez de los grandes ámbitos de inversión para muchas compañías. ¿Cómo se gestiona esta realidad en Endesa? ¿Cómo desde el contenido se puede construir una reputación positiva de tu compañía? Permíteme que vuelva un poco también a la pregunta inicial. Yo creo que quienes venimos de elaborar contenidos de una manera sostenida en el tiempo, en diferentes medios de carácter regional, de carácter nacional, de carácter internacional, con diferentes exigencias editoriales, algo también tenemos ganado. Porque es verdad que identificamos los temas relevantes quizá más rápido, los ideamos o los aterrizamos o los visualizamos en diferentes, canales, formatos. Es decir, esa gimnasia mental la tienes muy hecha, ¿no? Entonces, cuando llegas a la empresa, de alguna manera aplicas ese método, pero, y ahí entronco un poco con la pregunta que me hacías justo antes, ¿no? ¿Qué nos ha aportado el de Global CCO? Pues que lo que tú hagas tiene que estar directamente entroncado con el propósito de la compañía. Es decir, y el propósito o propósitos, porque pueden ser muchos, pueden ser propósitos muy generales o pueden ser propósitos muy de negocio, muy aterrizados, ¿no? Sea cual sea, aquello que tú identifiques e idees tiene que estar en consonancia con ese propósito. Entonces, si no es así, tu trabajo no será relevante. No será relevante dentro de una compañía, ¿no? Y eso es algo que también los profesionales de los medios tienen que interiorizar. Es decir, en un medio de comunicación se supone, ¿no? Y yo lo creo así, que tú sirves a la sociedad, si quieres resumirlo, ¿no? Sirves a la sociedad publicando información que es relevante para esa sociedad o para partes de esa sociedad. En una compañía sirves al propósito de la compañía y, como digo, ese propósito pues tiene escalas y puede ser muy diverso, ¿no? Sí que al menos mi visión, y hasta ahora lo estamos haciendo así, es que la elaboración de contenidos, puede tener dos grandes partes, ¿no? O dos grandes fases, ¿no? Una es la identificación e ideación de cómo ese contenido debe de materializarse. Y luego, que también es algo que en el curso ya lo sabía, pero profundicé, fundamental, cómo lo difundes, cómo lo esparces, ¿no? Entonces, nosotros en Endesa lo que hacemos es que esa parte de materia gris inicial, ¿no? De ideación, de identificación, ideación, etcétera, la hacemos nosotros. En el equipo, entre esas 25 personas que citabas, hay muchas de ellas que tienen experiencia periodística, otras no, pero trabajan igualmente de una manera excepcional. Y yo lo que les dije al llegar es, oye, tenemos que trabajar como una redacción. Tenemos que trabajar como una redacción, en el sentido de pongamos en común todo lo que sabemos, identifiquemos qué es lo mejor y luego pidamos ayuda o busquemos ayuda para difundirlo lo mejor posible, porque a todo no llegamos, a todo no se llega y siempre necesitas partner. Entonces hemos abordado esta cuestión de los contenidos con esas dos fases, una más interna nuestra, que no sacamos al exterior, no externalizamos, y luego sí que ayudados también de nuestro excelente equipo de media planning, que no trabaja solo para prensa, sino que también trabaja para publicidad, etcétera. Colaboramos con socios externos para conseguir la mejor difusión posible, ¿no? Y esa es un poco
la manera como trabajamos la generación y difusión de contenido en Endesa, Diana. Interesante. En los últimos años ha emergido con fuerza esa idea de que las empresas también tienen que tener sus propios medios de comunicación, ¿no? Ser medios de comunicación en sí mismos. No basta con responder a lo que dicen otros de la empresa. Hay que generar contenido propio, hay que tener voz propia y que sea reconocible, ¿no? Relevante, auténtica además. Y creo que esto no es una moda, que es algo estratégico y que además genera valor real para las organizaciones. Yo creo que hay que combinar el uso de los canales de comunicación o de los medios de comunicación que existen, porque tienen su público y tienen una llegada que no hay que descuidar, pero es verdad que hay determinados contenidos, determinadas dinámicas que o tú impulsas o es complicado que los medios te sean útiles. Lo digo así un poco de crudo, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Hay que generar nuevos canales, que es lo que hemos hecho desde que yo llegué a Endesa, canales digitales de todo tipo. Hay que, digamos, los que ya existen, quizás repensarlos. Y efectivamente no es una moda. Es decir, lo que no cuentes tú, lo va a contar otro. Exacto. Entonces, mejor que lo cuentes tú a través de tu canal y mejor que te ocupes de que tu canal esté reforzado, prestigiado y que para el tercero, quien sea, al menos te oiga y conozca tu verdad, ¿no? Le generes al menos una duda sobre lo que haya podido escuchar. Entonces yo digo que solo con dudar, ¿no? Solo con empatar, como decía un amigo, solo con empatar ya estás ganando, ¿no? Pues desde ese punto de vista trabajamos también, ¿eh? No buscamos ganar por goleada, pero al menos sí generar una duda con esos canales propios. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Vamos al caso concreto ahora, si te parece bien. Sí, Conexión claro que sí. a Tierra. Cuéntanos en qué consiste este proyecto en el que sabemos de primera mano que has depositado muchísimas ganas, tiempo e ilusión. ¿Cómo nace y qué propósito tiene? Bueno, en el mismo plano de sinceridad y de explicar las cosas realmente como las hemos vivido. Ningún proyecto nace sin financiación. Ningún proyecto en una empresa nace sin financiación si quieres hacer un proyecto que tenga un impacto. Entonces, lo primero y fundamental fue encontrar la financiación. Afortunadamente la encontramos por parte de una dirección que no era la nuestra. Eso lo que nos demuestra y lo que nos ha demostrado es que el resto de la empresa confía en nuestro departamento y en lo que hacemos, con lo cual esa primera parte muy importante y estaba resuelta y afortunadamente de una manera plurianual, ¿vale? Para 3 años, el año 24, el año 25 y el año 26, con lo cual eso es una enorme ventaja. ¿Por qué lo hacemos en definitiva, ¿no? Lo hacemos porque vivimos un momento de transición energética, en algo en lo que no me voy a parar en este momento, y nadie en el mundo desarrollado, prácticamente nadie, promueve ninguna central de generación eléctrica que no sea renovable. Prácticamente nadie. Con lo cual, si vamos a un mundo en el que las renovables van a estar cada vez más presentes, tenemos que hacer el match bien hecho entre cómo son esas instalaciones, en qué lugares se implantan y qué licencia social nos otorga la población que convive con esas instalaciones. Este es un poco el marco. Al principio decías en la presentación, ¿no? que el videopodcast lo que trata es de hacer ver que las energías renovables conviven con los entornos, los desarrollan socioeconómicamente y también ayudan al desarrollo de la biodiversidad gracias a la llegada de esas instalaciones. Entonces, nace porque Endesa es una empresa en transformación, como el conjunto del sector energético. Necesitamos explicar bien a esas comunidades y también a las comunidades urbanas qué hacemos, cómo lo hacemos, qué es lo diferencial, y para eso no lo queremos, para hacer eso, mejor que lo cuenten los socios con los que colaboramos y seguimos colaborando en lugar de nosotros. Entonces es un proyecto de Endesa, pero en el que, si me apuras, Endesa no busca tener una gran presencia de marca. De hecho, busca que la marca esté en un lugar... un segundo plano. Sí, diríamos un segundo plano. Y que sean terceros los que hablen. No ocultamos que es un proyecto de Endesa. Pero no es, no buscamos protagonismo, por ese protagonismo. Queremos que el protagonismo lo tengan quienes están en el terreno
y que pueden explicar los ejemplos concretos de cómo hacemos las cosas, porque creemos honestamente, y por eso lo seguimos desarrollando, que intentamos hacer las cosas de una manera diferente para conseguir esa licencia social. Siempre va a haber críticas, las va a haber siempre, pero no nos asustan, no nos frenan. Al crítico lo que hacemos es redoblar, si él quiere, nuestro push para llegar a él, ¿no? De hecho, de la primera temporada, el análisis que hicimos de los comentarios que llegaban a través de redes sociales, y digo el trabajo porque es un trabajo evidentemente en equipo, es decir, oye, ¿qué comentarios son estos? ¿Qué críticas son respetuosas? ¿Y a qué usuarios podemos llegar de nuevo? Porque han visto el video podcast desde una perspectiva crítica. Bueno, pues aquí estamos nosotros también, nombres y apellidos, para seguir resolviendo tus dudas. Es decir, la crítica no nos asusta, nos anima. Y tratamos de, al menos, generar esas dudas entre esa parte crítica de la sociedad, que tiene todo el derecho a ser crítica, por supuesto, y lo que al final aportamos es un grano de arena para decir, oye, las cosas se pueden hacer así, estas son las personas con nombre y apellidos que pertenecen a estas organizaciones a las que les puedes preguntar, y oye, dicho esto, todos seguramente nos podremos equivocar, pero queremos recorrer este camino de esta manera, y esta es nuestra propuesta, es una más, y considerábamos que teníamos el material necesario y con la, digamos, calidad humana y experiencial como para que el videopodcast pudiera tener 3 temporadas de vida, al menos, que es lo que estamos planificando. ¿Cuándo fue la primera temporada? La primera temporada se desarrolló entre finales de 2024 y comienzos de este 25. Fue complicado ponerlo en marcha, nos hubiera gustado desarrollarla más en el 24, pero bueno, distintos temas nos llevaron a alternarla entre los 2 años. Y la actual, que se está emitiendo durante todo este segundo semestre de 2025, pues acabará en diciembre. Y para la última, también por indicación del negocio, una vez más, tenemos que estar engarzados con la estrategia de los negocios, en este caso de generación y de sostenibilidad. Pues vamos a repensarla un poquito, también geográficamente, vamos a tratar de extenderla ojalá a Portugal, que es el otro país donde opera Endesa, y bueno, trataremos de sorprender un poco en la medida de lo posible a los espectadores. Ya sabéis todos, os recomendamos escuchar el podcast Conexión a Tierra, en el que vais a encontrar mucho contenido de calidad sobre sostenibilidad, energías renovables, el mundo energético en general, ¿no? Perdona que te corte, pero fíjate que otro aprendizaje de Global CCO, lo que no se mide no existe, ¿no? También. Entonces, desde el inicio dijimos, oye, vamos a hacer esto. ¿Cómo lo vamos a medir? Muy bien. ¿Dónde está la difusión? ¿Qué garantías de medición nos ofrece? Y desde el principio establecimos un dashboard casero para decir, oye, casero en el sentido de que lo hacemos con nuestros propios medios, no tenemos ningún experto que nos mida, pero oye, ¿dónde lo vamos a difundir? ¿Qué mediciones y qué data nos dan esas plataformas? E incluso dijimos, si no hay data fiable, no apostemos demasiado por esa difusión, sin descartarla del todo. Nos hemos encontrado con la sorpresa de que estamos teniendo ya en la primera temporada unos tiempos de visualización sorprendentes, de un 32% de la duración de cada capítulo en promedio, es decir, 6, 7, 8 minutos en promedio, wow, con cientos de miles de visualizaciones de cada capítulo, todos los capítulos por encima de las 200.000 visualizaciones. Y en esta segunda temporada, y esto, bueno, pues un poco, permíteme que haga un poquito de publicidad de lo mío, pero la verdad es que estamos muy satisfechos porque este canal de YouTube se ha consolidado como el más importante. Estamos alcanzando el primer tercio, ¿no?, de la temporada que hemos emitido ya, 4 de 12 capítulos. Estamos alcanzando unos promedios de visualización de entre el 40 y el 50% de la duración de cada capítulo. Es verdad que son capítulos un poquito más cortos, pero no deja de ser sorprendente ese promedio, ¿no? Porque es que la gente se quede viendo un contenido 7, 8, 12, 18 minutos, para nosotros es altamente satisfactorio. Y más en un momento donde todos sabemos que la atención se mide en segundos. Exacto. Entonces, Es la economía de la atención. Para nosotros es algo que nos congratula mucho. Es la verdadera competencia y además ya no se compite solo con un sector, se compite con todos los sectores. Todo, efectivamente. Podéis escuchar el video podcast en YouTube, en Spotify,
en la web de Endesa. ¿Dónde Eso más, es. Carlos? Yo te diría que esos son los tres canales Principales, ¿no? principales, y también estamos tratando de llegar a esas comunidades rurales a través de algunos socios, como decía antes, ¿no? Socios externos que nos ayudan a llegar a esas comunidades rurales a través de grupos ultralocales de Facebook. Pero esos grupos son, digamos, o actúan o están presentes en esos ámbitos más concretos, en alguna provincia o en algún ámbito comarcal que nos interesa llegar. Pero esas tres plataformas o esos tres lugares que tú has dicho, diría que son los principales, efectivamente. El tono del video podcast es cercano, con humor y además conecta a veces realidades opuestas, que eso es lo interesante, ¿no? No se queda solo desde un punto de vista lo que proponéis. ¿Qué aprendizaje os deja tener ese enfoque más fresco, emocional, menos formal? ¿Y qué feedback estás recibiendo? Bueno, ya nos estás contando, ¿no? Que lo ven muchísimas personas. Sí, hay un feedback, digamos, numérico, que la verdad que del que estamos muy orgullosos. Pero si me lo permites, te diría que el feedback de las zonas en las que llegamos es muy positivo, porque las asociaciones con las que trabajamos, en una pequeña encuesta que hicimos con ellas, nos decía 5,7 sobre 6 es el resultado de la encuesta, y las tres preguntas, bueno, dos preguntas principales eran: ¿cómo valoras tu participación en este proyecto? ¿Recomendarías a otra asociación que participara en él? ¿Y cómo ha valorado las personas de tu organización o tu asociación este proyecto? Claro, cuando tus socios locales, rurales, te están calificando así, hombre, evidentemente trabajan con nosotros, pero una calificación tan alta yo creo que indica algo, ¿no? Entonces, indica, yo creo que estamos tocando donde tenemos que tocar. Esta segunda temporada, por vocación, la vamos a presentar en el ámbito rural. Lo vamos a hacer a finales de este mes de septiembre, en un pequeño pueblo de la provincia de Huelva, donde uno de nuestros socios tiene sus instalaciones en una antigua almazara restaurada, y allí vamos a reunirnos con la gente del entorno, con la gente del Parque Natural de la Sierra de Aracena. Vendrá gente de otras provincias, vendrán socios que han colaborado en las dos temporadas que llevamos emitidas, y ahí podremos captar también qué les parece, en qué podemos mejorar, qué agradecen, etcétera, etcétera. Y también tenemos un tercer indicador, si me lo permites, de cómo estamos llegando a esos públicos que nos interesan, que es a través de la influencer rural con la que estamos haciendo este proyecto. Lo hacemos con una persona nuestra del equipo de Endesa, un creador de contenido propio, y con una agricultora de Salamanca, Agripilar, que yo creo que ella misma se ha convencido de cómo hacemos las cosas, cree en los proyectos que está enseñando, y nos ayuda muchísimo a través de sus redes sociales y sus contactos personales a llegar a ese ámbito. Está recibiendo críticas, por supuesto, no se echa para atrás, las afronta, nos pide ayuda y sigue con nosotros, comprometida en esta temporada y en la tercera. Entonces yo creo que es una tercera señal de que estamos tocando donde tenemos que tocar. Insisto, críticas va a haber siempre. Hay quien vive de la crítica, es lícito, pero también es lícito que, como tú bien decías, aquellos que tenemos o podemos tener una voz, la ejercitemos, ¿no? Entonces, no sé si te respondo de manera muy concreta, pero entre los datos generales y estos inputs, ¿no?, que recibimos socios, veremos a ver el evento de presentación que nos llega a través de nuestra influencer rural, podemos decir que estamos llegando donde queremos. Ojalá llegáramos mucho más, pero donde queremos llegar, estamos llegando. Qué bueno. ¿Cuáles han sido los mayores retos al lanzar el formato así, tanto internos como externos, ¿no? Teniendo en cuenta las dimensiones de Endesa, el tamaño, el impacto y también el operar en un sector regulado? Yo te diría que, insisto, que lo primero era la financiación. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que cualquier persona que nos escuche, que trabaje en una corporación o en una organización de cualquier tipo, sabe que esto es la base, es decir, necesitas recursos para hacer los proyectos. Entonces, aunque sea una cosa de perogrullo, pero es importante, y sobre todo en un proyecto que tiene un cierto coste. No es un proyecto caro, pero es un proyecto que tiene un cierto coste. ¿Por qué? Y voy un poco a las dificultades. Bueno, porque nosotros lo que hemos querido es montarlo en Madrid, pero grabarlo en el territorio. Y eso exige salir, desplazar personas, cuadrar agendas. Estamos hablando de cuadrar agendas de pastores, apicultores, arqueólogos o arqueólogas. Es decir, gente que tiene una vida, que tienes que pedirle que dedique una parte de su tiempo a enseñarte lo que hace junto con Endesa. Entonces hay una parte logística
muy importante. Hemos tenido que volver a grabar en algunas ocasiones porque no habíamos conseguido lo que queríamos, o porque habíamos ido en la época del año que no era la correcta. Todo eso han sido aprendizajes de la primera temporada. A lo mejor es mejor ir en primavera que no a final de verano, según lo que quieras enseñar, efectivamente. También ha sido un reto, y seguirá siendo un reto, adaptarte a lo que el negocio te va pidiendo, porque la estrategia de la compañía va cambiando. A lo mejor hay un momento en el que es más importante la energía solar, por decirte algo. A lo mejor otro momento es más importante la energía hidroeléctrica. Bueno, todo esto te obliga también a reconfigurar guiones, a cambiar las planificaciones, y la verdad que esta segunda temporada yo creo que esos aprendizajes los habíamos interiorizado y ha ido todo más rodado. Para la tercera, como te decía, bueno, pues habrá más cambios y seguramente será otro reto poder ponerla en marcha. Y sobre lo que comentabas, es verdad que de regulación, es verdad que el sector eléctrico es muy regulado. Pero tenemos una pequeña, bueno, una ventaja, ¿no? En este caso, que es que el ámbito de la generación dentro de la península ibérica, no en las islas y en Ceuta y Melilla, pero sí en la península ibérica, está liberalizado. Es decir, cualquier empresa puede promover una instalación renovable. Precisamente por eso es tan competido, ¿no? El ámbito renovable es tan competido, ¿no? Se dice que las grandes eléctricas tienen la mitad del despliegue renovable. La otra mitad pertenece a muchísimas otras compañías, lo cual es muy positivo, ¿no? Es decir, hay competencia, y precisamente por eso, al haber tantos actores, aquellos que lo intentamos hacer de otra manera, tenemos que salir. Que no hablamos de que competimos con 3, 4 compañías, competimos con decenas de compañías, ¿no? Entonces, y los muy pequeños también lo hacen muy bien. Entonces, los que tenemos más tradición en el sector, yo creo que con más razón tenemos que hacerlo bien, y si además lo estamos intentando, mostrarlo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es un sector muy regulado, pero en el ámbito de la generación hay competencia, afortunadamente. Es que es un tema muy interesante además para todos los públicos, y creo que el podcast puede ayudar a desmontar los mitos sectoriales que muchas veces existen. Así que enhorabuena por la idea, por los resultados y el desarrollo de este gran proyecto. Ya por último, por terminar, Carlos, que se nos va el tiempo. No podemos dejarte marchar sin que nos cuentes cuáles son los grandes retos en comunicación corporativa en tu sector. Como decíamos, que es un sector que muchas veces ha sido percibido quizás de forma negativa o con cierta desconfianza. ¿Qué podéis hacer desde las energéticas para inspirar confianza y dar a conocer el rol y la contribución que aportáis a la sociedad? Pues mira, es una pregunta magnífica. Yo te diría que primero ser transparentes. Ser absolutamente transparentes, o todo lo transparentes que puedan ser, porque no en todos los momentos puedes ser igual de transparente, y esto lo digo así porque es así y hay que ser consciente de ello, pero siempre cultivar la transparencia. Endesa lleva 80 años en España, y la electricidad es sinónimo de progreso. Las sociedades más desarrolladas son aquellas que están más electrificadas. Si en algún momento perdimos el paso, lo que hay que hacer es recuperarlo, no queda otra. Traía también aquí un ejemplo que me quería acordar, quiero citar, que recuerdo cuando trabajaba en Andalucía, a un antiguo director de la mina de Río Tinto, milenaria mina de Río Tinto, 2000 años extrayéndose cobre en la mina de Río Tinto en Huelva. Decía que al final la principal dificultad para conseguir reabrir la mina después de su cierre a finales de la década de los 90 era la historia que tenía la mina, la mochila que tenía la mina. Esto hacía muy difícil, desde todos los puntos de vista, legal, recursos humanos, de muchos puntos de vista, hacía muy complicado la reapertura. Bueno, pues es verdad que tenemos una mochila que tenemos que gestionar. Yo fui consciente cuando llegamos a Endesa, pero también venía con esa idea, pero cuando llegué vi y testé la calidad humana y profesional de la plantilla y de nuestros directivos. Lo que pensé es, nos va a ir mejor cuanto más y mejor nos conozcan. Es decir, cuanto más hablen cara a cara nuestros directivos con los interlocutores, cuanto mejor conozcan nuestras instalaciones, la complejidad que supone su gestión y los costes que conlleva también su mantenimiento, ¿no? ¿Nos ha afectado la desinformación y eso ha podido influir? Sí, pero no lo considero un problema clave en este caso. Hemos tenido episodios normalmente relacionados con subidas de precios, se mezcla la complejidad de nuestra factura, la regulación del sector, y en todo ese totum revolutum, ¿verdad?
pues afloran esas medias verdades o medias mentiras que se expanden muy fácilmente, que tocan la fibra sensible de la población, y ahí sí hemos podido tener algún episodio, pero en general no lo concibo como un problema estructural, ¿no? Y si me lo permites, yo creo que después de estos años dentro y de intentar cambiar procesos, mentalidades, maneras de trabajar y de mostrarse como somos todo lo posible, cuando ocurrió el apagón del 28 de abril, algo absolutamente excepcional, jamás había pasado en la historia de España, pudimos ver que todo ese trabajo nos servía. ¿Por qué? Porque fuimos interlocutores confiables para numerosos stakeholders, incluido la administración. Y digo incluido, y quizá debería decir, y en primer lugar la administración. Es decir, después de haber hecho un trabajo de mostrarte, no automáticamente la culpabilidad o la responsabilidad empezó a caer en ese juicio de la opinión pública sobre unos u otros. Si os fijáis, aún no sabemos bien lo que ha ocurrido, ni quiénes son los responsables, y de alguna manera todo el trabajo previo, y no os voy a contar porque ya no tenemos tiempo, todo lo que hicimos durante especialmente el primer mes desde el apagón fue clave. Y sin esa construcción de confianza, sin ese haber puesto a tus directivos a tiro de la prensa, en mi caso, o de otros stakeholders también, como otros influencers con los que trabajamos, durante todos los años previos, no tendrías credibilidad. El manto de la sospecha se hubiera extendido de una manera mucho más intensa sobre las compañías eléctricas. Entonces, para mí lo ocurrido durante el apagón, y lo digo y no es un farol, nos ha confirmado que algo estábamos haciendo bien. No todo, pero algo estábamos haciendo bien. Porque, oye, las compañías han asumido una cierta criticidad, pero bueno, no me quiero imaginar qué hubiera ocurrido si el apagón hubiera pasado el año después del COVID, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo esto nos reconforta en el que algo estamos haciendo bien después de lo ocurrido el 28 de abril. Es que la experiencia también lo demuestra, ¿no? Que cuando una compañía se abre más, se muestra más humana y da la cara a sus públicos, genera mucha más credibilidad, más confianza, y además se sabe qué esperar de la compañía. Y un punto importante que también en el Global CCO lo destacábamos mucho: no ocurre eso si tu CEO no quiere que ocurra. Claro. Y nuestro CEO nos dijo: hablemos de todo lo que haya que hablar. Mostremos todo lo que tengamos que mostrar. Lo hemos hecho bien. Nuestras infraestructuras han funcionado bien. Expliquémoslo, contémoslo y no cejemos. Y ahí fuimos. Es que el principal portavoz de la compañía es el CEO. Absolutamente. La reputación está directamente ligada a la reputación del CEO. Totalmente. Si tú ves a tu CEO tranquilo, si tú ves a tu CEO confiado, lo que tienes que hacer es asumir esa postura, creerla porque es así, y ir hacia afuera con ella. Y afortunadamente nuestro CEO, José Bogas, Pepe Bogas, como le gusta que le llamen, lo tuvo súper claro del minuto 1. Y ahí, por ese camino es por donde hemos entrado. Bueno, vámonos a la sección resumen una frase. Vamos a ello. Dinos, Carlos, ¿crear contenido relevante es? Pues para mí la base para mover la aguja en los temas que son críticos en la compañía. Lo digo de manera un poco popular, pero es eso. Es la clave para conseguir mover las mentes, mover la opinión y la percepción exterior sobre tu compañía. Conexión a tierra en 3 palabras. Yo he puesto, seguramente mi equipo a lo mejor pondría más. Yo diría ilusión, cooperación y desarrollo. La reputación se construye con una estrategia clara y la construcción de relaciones de confianza a largo plazo. ¿De Global CCO es? Pues para mí ha sido una formación ineludible para quien quiera conocer la comunicación en sentido amplio y también crecer profesionalmente. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y adentrarnos en la estrategia de contenidos de Endesa. Ha sido muy interesante escucharte. Conexión a Tierra es un ejemplo estupendo de cómo las grandes compañías apostáis, ¿no?, por el formato video podcast para conectar con vuestros públicos, los stakeholders, transmitir otras realidades desde vuestros puntos de vista, tener voz, que a veces es muy desconocida, las voces de las grandes empresas. Ha sido un placer tenerte a bordo del Capitán de los Intangibles. Te deseamos una muy buena travesía en la gestión de la comunicación y medios
y mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, magnífico trabajo el que hacéis, de verdad, y que también sigáis así. Gracias. Gracias por escuchar El Capitán de los Intangibles, un podcast creado para aquellos profesionales que quieran ser business leaders que contribuyan a la creación de confianza, reputación y buena advocacy de sus organizaciones. The Global CCO es un programa especializado en reputación, sostenibilidad, métricas, marca y comunicación de Corporate Excellence y ESADE Business School. Este año cumple 13 ediciones, más de 300 profesionales se han formado con nosotros, son 3 módulos a lo largo del año, junio, septiembre y noviembre. Te esperamos.